La lluvia caía sobre el asfalto de la colonia Doctores aquella noche de marzo de 1952, dibujando sombras alargadas bajo las farolas de gas que apenas iluminaban las calles empedradas de la Ciudad de México. El palacio de Lecumberri se erguía como una mole oscura en medio de la noche, sus muros de cantera gris absorbiendo la poca luz que se filtraba desde el cielo nublado. Dentro de esas paredes que habían visto pasar décadas de sufrimiento humano, algo mucho más oscuro que la simple privación de libertad estaba ocurriendo. Algo que permanecería oculto durante meses hasta que la verdad comenzara a filtrarse como agua contaminada a través de las grietas de un sistema corrompido. Teresa Montoya presionó su frente contra los barrotes fríos de su celda en la crujía M, la sección destinada a las mujeres del penal. Tenía 23 años y había enviudado hacía apenas 6 meses, cuando su marido cayó desde un andamio en una construcción cerca del Zócalo. La habían arrestado por robar comida en el mercado de la Merced, un delito menor que en circunstancias normales habría resultado en una multa o unos pocos días de detención. Pero los tiempos no eran normales, y el sistema judicial de aquellos años funcionaba con una arbitrariedad que destrozaba vidas con la misma indiferencia con la que se arrancaban las hojas de un calendario. Antes de continuar con esta historia que les helará la sangre, los invito a suscribirse al canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos están viendo. Sus comentarios nos ayudan a seguir trayéndoles estas historias que exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Habían pasado 3 semanas desde su ingreso a Lecumberri, y Teresa había aprendido rápidamente que la prisión tenía sus propias reglas no escritas que las presas veteranas le habían susurrado en el patio durante las escasas horas de sol. No llames la atención del director Salgado, le había advertido Refugio, una mujer de 40 años que cumplía condena por homicidio justificado tras matar al hombre que abusaba de su hija. Especialmente si eres viuda. Tiene predilección por las viudas. Teresa no había entendido entonces el significado completo de aquellas palabras. Ahora, mientras escuchaba los pasos pesados que resonaban por el pasillo de piedra, acercándose inexorablemente a su celda, lo comprendía con una claridad que le provocaba náuseas. Héctor Salgado era un hombre de 45 años, corpulento, con un bigote negro perfectamente recortado y ojos que parecían evaluar a las mujeres como si fueran piezas de ganado. Había llegado a la dirección del penal hacía 2 años, recomendado por funcionarios del gobierno cuyas conexiones políticas lo hacían prácticamente intocable. Los pasos se detuvieron frente a su celda. Teresa apretó los ojos con fuerza, su cuerpo temblando bajo el delgado camisón que le habían proporcionado al ingresar. El sonido metálico de las llaves girando en la cerradura resonó como una sentencia de muerte. La puerta se abrió lentamente, chirriando sobre sus goznes oxidados. «Teresa Montoya», dijo Salgado con una voz suave, casi paternal, que contrastaba grotescamente con la oscuridad de sus intenciones. «Necesito que vengas conmigo a mi oficina. Hay unos papeles que debes firmar relacionados con tu caso». Era mentira. Teresa lo sabía. Todas las mujeres en la crujía M lo sabían. Pero nadie podía hacer nada. Las guardias femeninas, escasas y mal pagadas, miraban hacia otro lado. Los otros funcionarios del penal estaban igualmente comprados o intimidados. Y las familias de las presas, en su mayoría pobres y sin recursos, no tenían manera de enfrentar a un hombre con el poder y las conexiones de Héctor Salgado. Teresa caminó delante de él por los pasillos oscuros, sus pies descalzos sintiendo el frío de la piedra. El penal dormía a esa hora de la madrugada, aunque el sueño de los prisioneros nunca era profundo. Siempre había sonidos, toses, gemidos, el llanto de algún recluso nuevo que aún no se había acostumbrado al horror de estar encerrado. Pasaron junto a la enfermería, donde una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta. La doctora Estrada estaba allí. Teresa lo sabía. Una mujer mayor que había visto demasiado y que guardaba secretos que la estaban consumiendo desde dentro. La oficina de Salgado estaba en el segundo piso del edificio administrativo, un espacio amplio con ventanas que daban al patio central.
Había un escritorio de caoba, archiveros metálicos, un retrato del presidente Miguel Alemán en la pared y un sofá de cuero que había sido testigo de incontables atrocidades. Teresa entró con las piernas temblorosas, sabiendo que lo que estaba por ocurrir cambiaría su vida para siempre. Lo que Teresa no sabía esa noche era que su sufrimiento se convertiría en parte de un patrón, una secuencia repetida que Salgado había perfeccionado durante 2 años de impunidad absoluta. El director del penal había desarrollado un método preciso. Identificaba a las presas viudas, especialmente aquellas sin familiares influyentes que pudieran causar problemas. Las llamaba a su oficina con pretextos burocráticos, y después, cuando el daño estaba hecho, las amenazaba con extender sus sentencias o con transferirlas a celdas de castigo si hablaban. Pero había algo más oscuro en el comportamiento de Salgado, algo que iba más allá de la simple gratificación de poder. Tenía una obsesión enfermiza con dejar embarazadas a sus víctimas, como si plantar su semilla en mujeres que habían perdido a sus esposos fuera algún tipo de reivindicación retorcida, una forma de demostrar su dominio absoluto sobre vidas ya destrozadas por la pérdida y la injusticia. En los archivos secretos que la doctora Estrada mantenía escondidos en un cajón cerrado con llave en la enfermería, había registros que contaban una historia espantosa. En los últimos 18 meses, 7 mujeres viudas habían quedado embarazadas dentro del penal. Oficialmente, los reportes administrativos atribuían estos embarazos a encuentros consensuales con visitantes, o simplemente los ignoraban por completo. Pero la doctora Estrada sabía la verdad. Había visto los moretones, había escuchado los sollozos sofocados durante los exámenes médicos, había sentido el peso de las miradas suplicantes de mujeres que le rogaban en silencio que hiciera algo, cualquier cosa. Una de esas mujeres había sido Magdalena Ortiz, una viuda de 28 años que había ingresado a Lecumberri, acusada de falsificar documentos para conseguir trabajo después de que su esposo muriera de tuberculosis. Magdalena había sido hermosa alguna vez, con ojos verdes y cabello castaño que brillaba bajo el sol, pero el penal había apagado esa belleza rápidamente, y Salgado había notado su presencia inmediatamente. 3 meses después de su ingreso, Magdalena descubrió que estaba embarazada. La doctora Estrada nunca olvidaría la expresión en el rostro de aquella mujer cuando le dio la noticia. No había sido sorpresa. No había sido alegría. Solo había sido una aceptación vacía, como si Magdalena hubiera sabido desde el principio que esto era inevitable. Es de él, había susurrado Magdalena, sin necesidad de decir el nombre. Y si hablo, me matará, o hará que me maten. Magdalena no había hablado. Ninguna de las mujeres lo hacía. Porque Salgado no trabajaba solo. Tenía aliados en todos los niveles del sistema penitenciario. El subdirector Germán Reyes era su cómplice más cercano, un hombre delgado con cara de rata, que se encargaba de falsificar reportes y silenciar cualquier intento de denuncia. Las guardias más antiguas habían aprendido que cuestionar las acciones del director significaba perder su trabajo o algo peor, y los abogados que ocasionalmente visitaban el penal para representar a las presas eran rutinariamente engañados con documentación falsa y testimonios fabricados. Pero los secretos, por más enterrados que estén, eventualmente buscan la luz, y en el caso de Héctor Salgado, esa luz comenzaría a filtrarse a través de una fuente inesperada, un periodista fracasado llamado Roberto Fuentes que buscaba la historia que revitalizaría su carrera moribunda. Roberto había trabajado para El Universal durante 5 años, antes de ser despedido por su alcoholismo y su incapacidad para cumplir con los plazos de entrega. Ahora, en marzo de 1952, sobrevivía escribiendo notas menores para periódicos de tercera categoría y tomando trabajos ocasionales como investigador privado para abogados con pocos escrúpulos. Tenía 42 años, un matrimonio destruido a sus espaldas, y una adicción al mezcal que consumía gran parte de su escaso salario. La historia de Lecumberri llegó a Roberto a través de un encuentro fortuito en una pulquería cerca del mercado de Tepito. Estaba bebiendo solo,
como de costumbre, cuando una mujer mayor se sentó a su lado y comenzó a hablar. Se llamaba Carmen Montoya, y su hija Teresa estaba presa en Lecumberri. Carmen tenía los ojos rojos de tanto llorar, y las manos temblorosas mientras sacaba una carta arrugada de su bolso. «Mi Teresa está embarazada», dijo Carmen, su voz apenas un susurro. «Tiene 3 meses, pero su esposo murió hace más de 1 año, y ella jura que nunca estuvo con ningún visitante. Dice que fue el director, que él la obligó». Roberto, incluso en su estado de embriaguez parcial, sintió que algo en su interior se despertaba. Era la intuición del periodista, ese instinto que había estado dormido durante años pero que nunca desaparece del todo. Tomó la carta, leyó las palabras desesperadas de Teresa describiendo lo que había ocurrido en aquella oficina en el 2º piso, y supo que había encontrado algo grande, algo que podría ser su redención o su destrucción. ¿Ha intentado denunciar esto?, preguntó Roberto, su voz más sobria de lo que había estado en semanas. Carmen asintió amargamente. «Fui a la policía. Me dijeron que mi hija era una mentirosa, que las presas siempre inventan historias para conseguir mejor trato. Fui con un abogado. Me pidió dinero que no tengo. Fui con un sacerdote. Me dijo que rezara y que aceptara la voluntad de Dios». Lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «No tengo a nadie más a quien acudir. Y entonces lo vi a usted aquí, bebiendo solo. Y algo me dijo que usted podría ayudar». Roberto no era un héroe, nunca lo había sido, pero había sido periodista el tiempo suficiente como para reconocer la verdad cuando la escuchaba. Y había algo en la desesperación de Carmen Montoya que le llegó al alma, a esa parte de él que todavía creía, contra toda evidencia, que las palabras podían cambiar el mundo. «Necesitaré pruebas», dijo Roberto, doblando la carta cuidadosamente y guardándola en el bolsillo interior de su saco raído. «Testimonios, documentos. No puedo publicar una acusación así basándome solo en la palabra de una presa. Pero si hay más mujeres como su hija, si puedo encontrar un patrón, entonces tal vez podamos hacer algo». Carmen lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «El director Salgado es un hombre poderoso», advirtió. «Tiene amigos en el gobierno. Si usted empieza a hacer preguntas, ellos lo sabrán». «Ya no tengo mucho que perder», respondió Roberto. Y era verdad. Su reputación estaba arruinada, su familia lo había abandonado, y su carrera colgaba de un hilo tan delgado que cualquier brisa podía romperlo. Pero tal vez, solo tal vez, esta historia podría ser su última oportunidad de hacer algo que importara. Los siguientes días, Roberto comenzó su investigación. Era un trabajo peligroso y frustrante. Nadie en el sistema penitenciario quería hablar con él. Los funcionarios cerraban puertas en su cara. Los guardias lo amenazaban veladamente. Pero Roberto era persistente, y su experiencia como periodista le había enseñado que siempre hay alguien dispuesto a hablar si encuentras la grieta correcta en la armadura del silencio. Esa grieta resultó ser una guardia llamada Soledad Ramírez. Era una mujer de 35 años que había trabajado en Lecumberri durante 5 años y que estaba cansada de cargar con el peso de los secretos que había presenciado. Roberto la encontró una tarde en un café cerca de la estación de autobuses, lejos del penal y de los ojos vigilantes de sus superiores. Soledad fumaba nerviosamente mientras hablaba, sus ojos constantemente revisando la entrada del café, como si esperara que Salgado apareciera en cualquier momento. «No puedo testificar públicamente», dijo desde el principio. «Tengo hijos que alimentar, y si pierdo este trabajo no tengo nada más, pero puedo decirle lo que he visto, y tal vez eso le sirva». Lo que Soledad le contó a Roberto durante las siguientes 2 horas confirió una dimensión aún más oscura a la historia. Salgado no solo violaba a las presas viudas, había convertido todo el proceso en un sistema casi industrial de abuso y control. Mantenía registros detallados de las mujeres que ingresaban al penal, marcando a aquellas que consideraba objetivos apropiados. Coordinaba los turnos de guardia para asegurarse de que solo personal de confianza estuviera presente durante sus sesiones administrativas nocturnas.
cuando las mujeres quedaban embarazadas, manipulaba los registros médicos para que pareciera que los embarazos eran resultado de encuentros consensuales o de embarazos previos no detectados al momento del ingreso. Pero lo peor, susurró Soledad, apagando su cigarrillo con dedos temblorosos, es lo que hace después de que nacen los bebés. Las mujeres tienen a sus hijos en la enfermería del penal, y luego los bebés son entregados en adopción. Salgado tiene contactos en agencias de adopción, gente que no hace muchas preguntas. Las madres nunca vuelven a ver a sus hijos, y si protestan demasiado, son trasladadas a celdas de castigo hasta que aprenden a callarse. Roberto sintió que la rabia crecía en su pecho, una furia fría y calculadora que contrastaba con la desesperación alcohólica que había dominado su vida durante años. Esta no era solo una historia de corrupción o abuso de poder, era una operación sistemática de tortura psicológica y física, diseñada para destruir a mujeres que ya estaban en sus momentos más vulnerables. Necesito nombres, dijo Roberto, sacando una libreta gastada de su bolsillo. Nombres de víctimas, fechas. Cualquier cosa que pueda verificar. Soledad dudó por un momento, luego asintió. Hay 7 mujeres que sé con certeza. Magdalena Ortiz fue la primera que yo presencié. Después vinieron Rosa Delgado, Patricia Ávila, Lucía Contreras, Ana María Soto, Beatriz Hernández, y la más reciente es Teresa Montoya, la hija de la mujer que lo contactó. Escribió los nombres en un papel con letra temblorosa. Todas viudas, todas sin familiares influyentes. Todas embarazadas dentro de los primeros 3 meses de estar en el penal. Roberto tomó el papel como si fuera el documento más valioso del mundo. ¿Y la doctora Estrada? La que trabaja en la enfermería. ¿Ella sabe algo? No sería la primera persona que desaparece después de cruzarse con Salgado. ¿Hay alguien más que pueda testificar? ¿Alguien con menos que perder? Era un comienzo. No era suficiente para publicar una historia todavía, pero era un comienzo. Roberto pasó las siguientes semanas rastreando a las víctimas y a los testigos potenciales, moviéndose cautelosamente por la ciudad, como un animal acechando a su presa. Encontró a Magdalena Ortiz viviendo en un cuarto miserable en la colonia Morelos. Su embarazo ya había terminado hacía un año, pero los ojos muertos de una mujer que había perdido todo. Ella le confirmó su historia entre sollozos, mostrándole cicatrices que Salgado le había dejado durante sus encuentros forzados. Encontró a Rosa Delgado trabajando como lavandera en una vecindad cerca de la Lagunilla. Su bebé había sido arrebatado de sus brazos 3 días después del parto. Me dijeron que era por mi propio bien, susurró Rosa, sus manos arrugadas por el agua y el jabón. Que una mujer presa no podía criar a un hijo. Pero yo sé la verdad. Salgado se deshace de los bebés para que no haya evidencia de lo que hace. Cada niño que nace es un testigo potencial de sus crímenes. Patricia Ávila había intentado suicidarse después de perder a su hijo. Roberto la encontró en un hospital psiquiátrico donde había sido internada después de cortarse las muñecas. Ella apenas podía hablar coherentemente, su mente fragmentada por el trauma. Pero incluso en su estado deteriorado, el nombre de Salgado provocaba temblores violentos y gritos ahogados. Cada entrevista era como abrir una herida supurante. Cada testimonio revelaba nuevas capas de horror. Y con cada historia que Roberto documentaba, se daba cuenta de que estaba enfrentándose a algo mucho más grande y más peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Esto no era solo un director corrupto abusando de su poder. Era un sistema completo diseñado para proteger a los predadores y silenciar a sus víctimas. Una noche de abril, Roberto se reunió con Miguel Cifuentes en un bar oscuro cerca del Panteón de Dolores. Miguel era un hombre de 60 años, con el rostro curtido por décadas de trabajar en prisiones y los ojos de alguien que había visto demasiado sufrimiento humano. Bebían cerveza tibia mientras Miguel hablaba con voz ronca, sus palabras cargadas de amargura y arrepentimiento. Yo sabía lo que estaba pasando, admitió Miguel mirando fijamente su vaso. Todos lo sabíamos, pero nadie hacía nada porque Salgado tiene conexiones hasta arriba. Su cuñado es diputado federal.
Su primo es coronel en el ejército, y tiene archivos sobre todos nosotros, pequeñas corrupciones y transgresiones que ha documentado meticulosamente por si alguien decide volverse en su contra. ¿Qué tipo de archivos?, preguntó Roberto, tomando notas mentalmente. Guardias que aceptaron sobornos, funcionarios que falsificaron documentos, doctores que mintieron en reportes médicos. Salgado es como una araña en el centro de una telaraña, y todos estamos atrapados en ella de una forma u otra. Miguel apuró su cerveza. Cuando mi hija empezó a hacer preguntas sobre las presas embarazadas, Salgado la amenazó directamente. Le dijo que si seguía investigando, encontraría evidencia falsa de que ella estaba robando medicamentos de la enfermería. Mi hija tuvo que aceptar una transferencia a un penal en Veracruz solo para salir de su alcance. ¿Testificarías sobre esto? ¿Declararías públicamente lo que sabes? Era otra pieza del rompecabezas, pero todavía no era suficiente. Roberto necesitaba algo concreto, algo irrefutable. Necesitaba documentos oficiales, registros médicos, evidencia que no pudiera ser descartada como rumores o testimonios de mujeres desesperadas a quienes nadie creería. Y sabía exactamente dónde podía encontrar esa evidencia. En los archivos secretos de la doctora Estrada. Conseguir una reunión con la doctora Estrada resultó ser más difícil de lo que Roberto había anticipado. Ella se negaba a verlo, ignoraba sus mensajes, y había dejado instrucciones en la enfermería del penal de que no se le permitiera el acceso bajo ninguna circunstancia. Pero Roberto era persistente, y finalmente logró interceptarla una tarde cuando salía del mercado de Jamaica cargando bolsas de verduras. «Doctora Estrada», llamó Roberto, acercándose rápidamente antes de que ella pudiera escapar. «Solo necesito 5 minutos, por favor». La doctora era una mujer de 55 años, con cabello gris recogido en un moño apretado y lentes de armazón metálico que le daban un aire severo. Pero sus ojos, cuando finalmente miró a Roberto, estaban llenos de un cansancio profundo que iba mucho más allá de la fatiga física. «No puedo hablar con usted», dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. «Si Salgado se entera de que estoy hablando con un periodista, perderé mi trabajo. Y mi madre está enferma. Necesito el dinero para sus medicinas». «Entiendo su situación», respondió Roberto manteniendo su voz calmada y persuasiva, «pero hay 7 mujeres que han sido violadas y han perdido a sus hijos. ¿Cuántas más tienen que sufrir antes de que alguien haga algo? Usted es médica. Hizo un juramento de no hacer daño. ¿Cómo puede seguir siendo cómplice de esto?» La doctora Estrada cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había lágrimas corriendo por sus mejillas. «Usted no entiende», susurró. «Yo traté de hacer algo. Al principio, cuando vi lo que estaba pasando, fui con el subdirector Reyes. Él me dijo que me mantuviera callada. Luego intenté contactar al inspector general del sistema penitenciario. Esa noche, alguien entró a mi casa y dejó una nota en mi almohada. Decía que si seguía causando problemas, mi madre tendría un accidente fatal. ¿Qué se supone que deba hacer?» La doctora Estrada lo miró por un largo momento, evaluándolo, tratando de determinar si podía confiar en él. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. «Hay una copia de los registros que mantengo escondida en mi casa», admitió. «Los originales en el penal han sido alterados por Salgado y Reyes, pero yo mantuve copias fieles de todo lo que he documentado durante los últimos 2 años. Fechas de ingreso de las presas, fechas de sus primeros exámenes administrativos con Salgado, fechas en las que confirmé los embarazos, todo está ahí. ¿Me permitiría ver esos documentos? Quiero que los nombres de Germán Reyes, de los guardias cómplices, de los funcionarios que miran hacia otro lado, todos sean expuestos. Porque si solo cae Salgado, simplemente pondrán a otro monstruo en su lugar». Roberto extendió su mano. «Tiene mi palabra». 2 días después, Roberto se sentó en el modesto departamento de la doctora Estrada, rodeado de carpetas llenas de documentos que representaban la evidencia más completa de abuso sistemático que jamás había visto.
Había registros médicos que mostraban claramente que las 7 mujeres viudas habían sido violadas aproximadamente en las mismas fechas en que fueron llamadas a la oficina del director para revisiones administrativas. Había notas sobre lesiones físicas consistentes con asalto sexual. Había fechas de nacimiento de bebés que habían sido entregados en adopción a través de agencias que, cuando Roberto investigó sus nombres, resultaron ser fachadas operadas por asociados de Salgado. Pero lo más impactante era un documento que la doctora Estrada había escondido al fondo de la última carpeta. Era una carta escrita a mano por el propio Héctor Salgado, dirigida a un abogado llamado Ernesto Villalobos, donde discutía abiertamente el manejo de las presas embarazadas y las compensaciones que recibiría por facilitar las adopciones. Era evidencia directa, en la propia letra de Salgado, de que estaba conscientemente operando una red de tráfico de bebés nacidos de violaciones que él mismo cometía. ¿Cómo consiguió esta carta?, preguntó Roberto, casi sin poder creer lo que tenía en sus manos. Salgado se la dio a Reyes para que la entregara, explicó la doctora. Pero Reyes estaba borracho ese día y la dejó en la enfermería por error. Yo la tomé antes de que se diera cuenta. La he guardado durante 8 meses, esperando el momento correcto para usarla. Roberto pasó esa noche fotografiando cada documento con una cámara prestada, trabajando febrilmente bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio. Cuando terminó, tenía más de 200 fotografías que documentaban meticulosamente los crímenes de Héctor Salgado y sus cómplices. Era suficiente, era más que suficiente, era la historia que cambiaría todo. Pero publicar la historia resultó ser tan difícil como reunir la evidencia. Roberto llevó su trabajo a El Universal, su antiguo empleador. El editor jefe lo escuchó cortésmente, revisó los documentos, y luego rechazó la historia alegando que era demasiado sensible y que podría exponerlos a demandas. Roberto intentó con otros periódicos importantes, Excelsior, El Nacional, Novedades. Todos le dieron la misma respuesta. Nadie quería enfrentarse al poder político que protegía a Salgado. Finalmente, Roberto encontró un editor dispuesto a correr el riesgo en un periódico pequeño llamado La Verdad Popular, que operaba desde un edificio destartalado en la colonia Guerrero. El editor, un hombre mayor llamado Alfonso Cárdenas, era un idealista que había pasado su vida luchando contra la corrupción gubernamental y que no tenía nada que perder publicando una historia que los periódicos grandes consideraban demasiado peligrosa. «Esto destruirá vidas», advirtió Cárdenas mientras revisaba los materiales que Roberto había reunido. «Pero esas vidas ya están destruidas. Lo único que podemos hacer ahora es asegurarnos de que su destrucción no sea en vano». La historia se publicó el 15 de mayo de 1952, ocupando las primeras 4 páginas de La Verdad Popular bajo el titular «Prisión del horror, director de Lecumberri acusado de violaciones sistemáticas y tráfico de bebés». Roberto había escrito cada palabra con la precisión de un cirujano y la pasión de un cruzado, documentando cada acusación con referencias cruzadas a los documentos que la doctora Estrada había proporcionado. La reacción fue inmediata y violenta. Las primeras copias del periódico se agotaron en horas. La gente hacía fila en la calle para conseguir ejemplares. Otros periódicos, avergonzados de haber rechazado la historia, comenzaron a republicar partes de ella, agregando sus propias investigaciones. Los políticos, sintiendo el cambio en el viento de la opinión pública, comenzaron a distanciarse de Salgado. Las manifestaciones estallaron frente a Lecumberri, con cientos de personas exigiendo justicia para las víctimas. Pero la victoria tuvo un precio. 3 días después de la publicación, la oficina de La Verdad Popular fue incendiada. Alfonso Cárdenas sobrevivió, pero perdió todo: sus archivos, su equipo, décadas de trabajo periodístico. La policía llamó al incendio accidental, pero todos sabían la verdad. Era una advertencia, un mensaje de que había fuerzas poderosas dispuestas a luchar para proteger sus secretos. Roberto recibió amenazas de muerte anónimas.
Alguien disparó contra la ventana de su pequeño departamento una noche. Encontró a su gato envenenado en el callejón detrás de su edificio, pero no se detuvo. Siguió escribiendo, publicando actualizaciones en periódicos que todavía estaban dispuestos a correr el riesgo, apareciendo en estaciones de radio para discutir el caso. La presión pública eventualmente forzó una investigación oficial. Fiscales del gobierno federal fueron asignados al caso, aunque muchos de ellos claramente no tenían interés real en llevar a Salgado ante la justicia. Pero había suficiente escrutinio público que no podían simplemente enterrar el caso como probablemente habían planeado inicialmente. El arresto de Héctor Salgado ocurrió un cálido día de junio, cuando agentes federales entraron a Lecumberri y lo sacaron esposado de su oficina. Las presas en la crujía M lloraron cuando vieron a su torturador siendo conducido a través del patio. No de alivio, sino de miedo, porque sabían que incluso detrás de las rejas, Salgado encontraría maneras de hacer que sus vidas fueran miserables. El juicio fue un circo mediático que duró 3 meses. Los abogados de Salgado, pagados con dinero de sus conexiones políticas, trataron de desacreditar a las víctimas, pintándolas como mentirosas y aprovechadas. Argumentaron que los embarazos habían sido consensuales, que las mujeres habían seducido al director con la esperanza de obtener trato preferencial. Era una estrategia repugnante pero efectiva, porque en 1952, el testimonio de mujeres presas tenía poco peso contra la palabra de un funcionario gubernamental respetado. Pero Roberto había hecho bien su trabajo. Los documentos que la doctora Estrada había proporcionado eran irrefutables. La carta escrita por el propio Salgado fue presentada como evidencia principal, y no había manera de explicarla o racionalizarla. Las fotografías que Roberto había tomado mostraban claramente las discrepancias entre los registros médicos originales y las versiones falsificadas que Salgado y Reyes habían creado. Miguel Cifuentes finalmente testificó, aunque solo después de que le garantizaron protección de testigos y una pensión completa. Soledad Ramírez también dio su testimonio, aunque lo hizo detrás de una pantalla para proteger su identidad, y una por una, las víctimas subieron al estrado y contaron sus historias. Magdalena Ortiz habló durante 2 horas, describiendo cada detalle de las noches en la oficina de Salgado, su voz quebrándose múltiples veces pero nunca deteniéndose. Rosa Delgado mostró las cicatrices que Salgado le había dejado. Teresa Montoya, la mujer cuya madre había iniciado todo esto al contactar a Roberto, miró directamente a Salgado mientras contaba cómo él había destruido su vida. El veredicto llegó el 15 de septiembre de 1952, el día de la independencia de México, una ironía que no pasó desapercibida para nadie en la sala del tribunal. Héctor Salgado fue declarado culpable de 7 cargos de violación, 7 cargos de abuso de autoridad, 3 cargos de tráfico de menores y múltiples cargos de falsificación de documentos. Fue sentenciado a 35 años de prisión, que cumpliría en un penal federal lejos de la Ciudad de México. Germán Reyes, el subdirector que había sido cómplice de Salgado, también fue arrestado y sentenciado a 20 años. Varios guardias y funcionarios menores recibieron sentencias más cortas o fueron despedidos. El sistema penitenciario de México se vio forzado a implementar reformas, incluyendo supervisión externa de las prisiones de mujeres y protocolos más estrictos para prevenir abusos. Pero las víctimas nunca recuperaron lo que habían perdido. Los bebés que les habían arrebatado nunca fueron devueltos. Las adopciones habían sido legalizadas, y aunque algunas familias adoptivas estaban dispuestas a permitir contacto con las madres biológicas, muchas no lo estaban. Magdalena Ortiz murió de una sobredosis de pastillas para dormir 6 meses después del juicio. Rosa Delgado desarrolló un trastorno mental severo y pasó el resto de su vida entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas. Patricia Ávila nunca se recuperó completamente de su intento de suicidio y vivió como una sombra de la persona que había sido antes. Teresa Montoya, la joven viuda cuya historia había iniciado todo, logró reconstruir su vida parcialmente.
Salió de Lecumberri después de cumplir su sentencia completa, encontró trabajo en una fábrica textil y eventualmente se casó nuevamente. Pero las pesadillas nunca la abandonaron, ni las cicatrices invisibles que Salgado había dejado en su alma. Roberto Fuentes se convirtió brevemente en un héroe periodístico. Recibió premios, ofertas de trabajo de periódicos importantes, invitaciones para dar conferencias. Pero el trauma de lo que había presenciado durante su investigación lo perseguía constantemente. Empezó a beber más, incapaz de borrar de su mente las historias que las víctimas le habían contado. Un año después del juicio, perdió su trabajo nuevamente debido a su alcoholismo. 2 años después fue encontrado muerto en su departamento, oficialmente de cirrosis hepática, aunque algunos de sus amigos creían que había sido un suicidio lento y deliberado. La doctora Estrada continuó trabajando como médica, pero nunca volvió al sistema penitenciario. El peso de lo que había presenciado y su complicidad silenciosa durante tanto tiempo la consumió. Se mudó a Guadalajara, donde trabajó en una clínica para mujeres de bajos recursos, dedicando el resto de su vida a intentar compensar de alguna manera por los meses en que no había hecho nada mientras Salgado destruía vidas. Alfonso Cárdenas, el editor que había tenido el coraje de publicar la historia cuando nadie más lo haría, reconstruyó la verdad popular con donaciones de lectores que admiraban su valentía. El periódico continuó operando durante otros 10 años antes de que la presión económica y política finalmente lo forzara a cerrar. Pero en ese tiempo, Cárdenas publicó docenas de historias exponiendo corrupción y abuso, entrenando a una nueva generación de periodistas que aprendieron que algunas historias valen cualquier precio. Héctor Salgado cumplió 17 años de su sentencia antes de morir en prisión de un ataque al corazón en 1969. Nunca mostró remordimiento por sus crímenes. En las pocas entrevistas que dio desde prisión, continuó insistiendo en que había sido víctima de una conspiración, que las mujeres habían mentido, que él era inocente. Murió solo, odiado incluso por otros presos que consideraban sus crímenes particularmente repugnantes. Pero el legado de lo que había hecho continuó mucho después de su muerte. Las historias de las 7 mujeres se convirtieron en parte del folclore oscuro de la Ciudad de México, contadas en susurros en las colonias pobres, como advertencias sobre el peligro del poder sin supervisión. Lecumberri continuó operando como prisión hasta 1976, cuando finalmente fue cerrado y convertido en el Archivo General de la Nación. Pero los fantasmas de lo que había ocurrido allí nunca se fueron completamente. En los años siguientes, periodistas e historiadores ocasionalmente revisitaban el caso de Héctor Salgado, usándolo como ejemplo de cómo el sistema de justicia puede fallar a sus víctimas más vulnerables. Académicos escribieron tesis sobre los aspectos sociológicos del caso, analizando cómo la pobreza, el género y la clase social se intersectaban para crear condiciones donde tal abuso era posible. Activistas usaban la historia para impulsar reformas en el sistema penitenciario. Aunque el progreso era lento, y las mismas dinámicas de poder que habían permitido los crímenes de Salgado continuaban existiendo en diferentes formas. Carmen Montoya, la madre que había iniciado todo al buscar ayuda en aquella pulquería, vivió para ver a su hija salir de prisión y reconstruir su vida. Pero nunca perdonó a la sociedad que había permitido que Teresa sufriera, y pasó sus últimos años como una activista vocal por los derechos de los presos, especialmente las mujeres. Murió en 1978, pero no antes de establecer una pequeña organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres liberadas de prisión a reintegrarse a la sociedad. La organización continúa operando hasta hoy, un recordatorio viviente de que incluso en medio de la oscuridad más profunda, puede surgir algo de luz. Las 7 víctimas principales del caso Salgado nunca recibieron compensación real por su sufrimiento. El gobierno ofreció sumas irrisorias de dinero que la mayoría rechazó por principio. Lo que querían no era dinero, era reconocimiento, validación de que lo que les había ocurrido era real y terrible y no su culpa.
Algunas de ellas eventualmente lo encontraron en grupos de apoyo que surgieron después del juicio, donde mujeres que habían sobrevivido a experiencias similares podían compartir sus historias sin juicio. Otras nunca encontraron paz y pasaron el resto de sus vidas luchando con trauma no procesado, en una época cuando la salud mental era mal entendida y el tratamiento era escaso. Los hijos nacidos de las violaciones de Salgado crecieron sin conocer las circunstancias de su nacimiento. Algunos eventualmente descubrieron la verdad y tuvieron que lidiar con el conocimiento de que habían sido concebidos a través de la violencia. Otros nunca supieron, viviendo vidas normales sin saber que sus orígenes estaban ligados a uno de los escándalos más oscuros en la historia del sistema penitenciario mexicano. Algunos intentaron contactar a sus madres biológicas cuando se enteraron, con resultados mixtos. Algunas madres aceptaron el contacto, desesperadas por conocer a los hijos que les habían arrebatado. Otras no pudieron soportar la confrontación con su trauma y rechazaron todo contacto. La historia de Héctor Salgado y las presas de Lecumberri se convirtió en una de esas historias que una sociedad preferiría olvidar, pero que se niega a desaparecer completamente. Cada cierto tiempo, aparece un nuevo artículo o un nuevo libro revisitando el caso, examinándolo desde diferentes ángulos, tratando de entender cómo algo así pudo haber ocurrido en un sistema que supuestamente existía para proteger a la sociedad y rehabilitar a los delincuentes. Pero tal vez la pregunta más importante no es cómo ocurrió, sino por qué tomó tanto tiempo detenerlo. Héctor Salgado operó con impunidad durante 2 años, violando y traumatizando a mujeres mientras docenas de personas sabían o sospechaban lo que estaba haciendo. El sistema que debería haberlas protegido, en cambio, se convirtió en su torturador. Y solo cuando una mujer desesperada encontró a un periodista fracasado en una pulquería, solo cuando alguien finalmente tuvo el coraje de documentar la verdad y exponerla a la luz, solo entonces comenzó a haber justicia. La lección del caso Salgado no es solo sobre un monstruo individual que abusó de su poder. Es sobre los sistemas que protegen a los monstruos, sobre las personas que miran hacia otro lado porque hacerlo es más fácil que enfrentar verdades incómodas, sobre las víctimas cuyos testimonios son descartados porque su estatus social las hace fáciles de ignorar. Es una lección que México aún está aprendiendo, décadas después de que Salgado fuera llevado ante la justicia. En el antiguo edificio de Lecumberri, ahora el Archivo General de la Nación, hay una pequeña placa en la pared cerca de donde solía estar la crujía M. Fue colocada en 1992, 40 años después de los eventos. La placa dice simplemente: en memoria de las mujeres que sufrieron aquí, que su dolor no sea olvidado y que su coraje inspire justicia. Es un reconocimiento pequeño, tal vez inadecuado dado la magnitud del sufrimiento que representa. Pero existe un recordatorio físico de que estas mujeres vivieron, sufrieron y finalmente fueron escuchadas. La historia de la prisión maldita de Héctor Salgado no es una historia con un final feliz. No hay redención real, no hay justicia completa, no hay manera de deshacer el daño que se hizo. Pero es una historia que necesita ser contada, porque en su horror hay lecciones sobre poder, abuso, corrupción, coraje y la persistencia del espíritu humano, incluso ante la oscuridad más profunda. Es una historia que nos recuerda que el verdadero terror no viene de fantasmas o demonios, sino de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando el poder no tiene supervisión y las víctimas no tienen voz. Y es una historia que continúa resonando hoy, en un mundo donde el abuso institucional sigue existiendo, donde las víctimas siguen sin ser escuchadas, donde el poder sigue protegiendo a los poderosos a expensas de los vulnerables. Las presas de Lecumberri no pueden hablar más, la mayoría han muerto ya, pero sus historias permanecen, advertencias desde el pasado sobre los peligros del silencio y la complicidad, y recordatorios de que la justicia, por tardía e imperfecta que sea, siempre vale la pena luchar por ella. Los años que siguieron al juicio de Héctor Salgado
Trajeron cambios superficiales al sistema penitenciario mexicano, pero las raíces profundas de la corrupción permanecieron intactas. En 1954, 2 años después de la condena, un nuevo escándalo emergió cuando se descubrió que varios de los guardias que habían sido despedidos tras el caso Salgado habían sido discretamente recontratados en otras prisiones del país, bajo nombres falsos o con expedientes blanqueados. El sistema se protegía a sí mismo, como siempre lo había hecho. Teresa Montoya intentó construir una vida normal después de su liberación en 1953. Se casó con un mecánico llamado Andrés Villegas, un hombre amable que conocía su historia y la aceptaba sin juzgarla. Tuvieron 2 hijos juntos, y durante algunos años pareció que Teresa podría finalmente encontrar paz. Pero las cicatrices psicológicas que Salgado había dejado eran profundas e invisibles, y Teresa luchaba constantemente contra pesadillas y ataques de pánico que la despertaban en medio de la noche gritando. En 1959, 7 años después del juicio, Teresa finalmente reunió el coraje para buscar al hijo que le habían quitado. Con la ayuda de un abogado que trabajaba pro bono para víctimas del caso Salgado, rastreó los registros de adopción hasta una familia acomodada en la colonia Polanco. El niño, ahora de 7 años, se llamaba Eduardo, y vivía con padres que lo amaban profundamente y que no tenían idea de las circunstancias de su nacimiento. La agencia de adopción había falsificado los documentos, presentando a Teresa como una mujer que voluntariamente había dado a su hijo en adopción. El encuentro fue devastador. Los padres adoptivos, al enterarse de la verdad, entraron en shock. Teresa pudo ver a su hijo a través de la ventana de su casa, jugando en el jardín, completamente ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba a su alrededor. El niño era hermoso, sano, feliz. Y Teresa supo en ese momento que no podía destrozar su mundo revelándole que había sido concebido a través de violación y arrebatado de los brazos de su madre biológica. Se alejó sin hablar con él, llorando en silencio, sabiendo que era la decisión correcta pero sintiéndose como si estuviera abandonándolo nuevamente. Esa noche, Teresa le confesó a Andrés que no podía seguir adelante. El peso de todo lo que había vivido, el trauma no procesado, la pérdida constante, era demasiado. Andrés la sostuvo mientras lloraba, pero ambos sabían que algo fundamental se había roto en Teresa que el amor no podía reparar. Comenzó a tomar pastillas para dormir, luego pastillas para la ansiedad, y eventualmente desarrolló una adicción que consumiría los siguientes años de su vida. Mientras tanto, en la prisión federal donde cumplía su sentencia, Héctor Salgado había encontrado una nueva forma de ejercer poder. Incluso detrás de las rejas, sus conexiones políticas lo protegían. Tenía una celda privada, acceso a mejores alimentos y ciertos privilegios que otros prisioneros no disfrutaban. Pero más perturbador aún era que había logrado establecer relaciones con guardias corruptos que le permitían continuar dirigiendo negocios desde prisión. Un investigador privado llamado Joaquín Morales, contratado por un grupo de activistas que seguían el caso, descubrió en 1961 que Salgado estaba involucrado en una red de extorsión dentro de la prisión. Amenazaba a otros prisioneros con revelar secretos sobre sus familias o con falsificar evidencia que extendería sus sentencias si no le pagaban cuotas de protección. Era el mismo patrón de control y abuso que había ejercido en Lecumberri, adaptado a su nueva situación. Joaquín Morales era diferente a Roberto Fuentes. Mientras Roberto había sido movido por una mezcla de ambición profesional y compasión emergente, Joaquín tenía razones personales para odiar a Salgado. Su hermana menor, Clara Morales, había estado presa en Lecumberri en 1951, antes de que Salgado iniciara su patrón de violaciones sistemáticas. Pero Clara había sido testigo de otros abusos del director, pequeñas crueldades y humillaciones que ella había documentado en un diario que mantenía escondido. Clara había muerto en 1956 de cáncer, pero antes de morir le había entregado el diario a Joaquín con una petición: que no dejara que Salgado fuera olvidado,
que se asegurara de que el monstruo pagara completamente por todo lo que había hecho. Joaquín pasó años investigando, documentando cada pequeño delito que Salgado cometía desde prisión, pero enfrentó los mismos obstáculos que Roberto había enfrentado años antes. Nadie quería escuchar. Los periódicos consideraban que el caso Salgado era viejo y que no había interés público. Los funcionarios penitenciarios negaban que Salgado tuviera algún poder especial dentro de la prisión, y las autoridades legales argumentaban que no había jurisdicción para procesar nuevos cargos contra un hombre que ya estaba cumpliendo una sentencia de décadas. Pero Joaquín era persistente. Contactó a las víctimas originales que aún vivían, recolectando nuevos testimonios sobre cómo la condena de Salgado no había traído el cierre que esperaban. Habló con Rosa Delgado, quien ahora vivía en un asilo psiquiátrico en Tlalpan, su mente fragmentada pero todavía capaz de momentos de claridad dolorosa donde recordaba todo. Visitó a Lucía Contreras, quien había logrado mantener contacto con su hija nacida de la violación de Salgado, una relación complicada llena de amor y dolor en partes iguales. Y conoció a una mujer llamada Gabriela Sánchez, que reveló algo que sacudió todo lo que Joaquín pensaba que sabía sobre el caso. Gabriela había sido enfermera en Lecumberri durante la época de Salgado, y había estado aterrorizada de hablar durante el juicio original por miedo a represalias. Pero ahora, 11 años después, con Salgado en prisión y ella viviendo bajo un nombre falso en Monterrey, finalmente estaba dispuesta a revelar la verdad completa. Las 7 mujeres que testificaron en el juicio no fueron las únicas, confesó Gabriela, sus manos temblando mientras fumaba nerviosamente en la pequeña sala de su modesto apartamento. Hubo otras, muchas otras. Mujeres que Salgado violó pero que nunca quedaron embarazadas, o que abortaron antes de que alguien lo notara, o que fueron liberadas rápidamente y nunca reportaron lo que les había pasado. Joaquín sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuántas?, preguntó. Gabriela cerró los ojos tratando de recordar. No lo sé con certeza, quizás 20, tal vez más. Salgado era cuidadoso con quien elegía. Prefería a las viudas porque podía explicar los embarazos más fácilmente, pero no se limitaba a ellas. Cualquier mujer que estuviera sola, sin familia poderosa, sin recursos, era un objetivo potencial. Era devastador. El caso que había conmocionado a México en 1952 había sido solo la punta del iceberg. Decenas de mujeres habían sido violadas y traumatizadas, y la mayoría nunca habría justicia porque sus casos nunca habían sido documentados. Joaquín pasó los siguientes meses tratando de rastrear a estas víctimas adicionales, pero muchas habían desaparecido. Algunas habían muerto. Otras habían cambiado sus nombres y se habían mudado lejos, tratando de escapar de sus memorias. Y algunas simplemente se negaban a hablar, el trauma demasiado fresco incluso después de una década. Pero Joaquín logró encontrar a 3 mujeres dispuestas a testificar. Elena Vargas, que había estado presa en Lecumberri por fraude en 1950 y había sido violada por Salgado en múltiples ocasiones. Sofía Jiménez, arrestada por prostitución en 1951, quien había quedado embarazada pero había sufrido un aborto espontáneo traumático que casi la mata. Y Mariana Torres, una mujer de familia acomodada que había sido arrestada por conducir ebria y que Salgado había atacado creyendo erróneamente que no tenía conexiones. Mariana había mantenido silencio durante años por vergüenza, pero ahora, casada con un abogado influyente, finalmente estaba dispuesta a hablar. Con estos nuevos testimonios, Joaquín intentó reabrir el caso, pero se enfrentó a un muro de burocracia y resistencia. Los fiscales argumentaban que los estatutos de limitación habían expirado para estos crímenes más antiguos. Los abogados de Salgado, todavía pagados por sus misteriosos benefactores, amenazaban con demandas por difamación. Y lo más preocupante, Joaquín comenzó a recibir el mismo tipo de amenazas que Roberto Fuentes había recibido años antes. Una noche de agosto de 1962,
Mientras Joaquín salía de su oficina en el centro de la Ciudad de México, dos hombres lo interceptaron en un callejón oscuro. No lo golpearon, simplemente lo empujaron contra una pared y uno de ellos, un hombre corpulento con acento norteño, le susurró al oído: «Deja de hurgar en el pasado, o terminarás como tu hermana. Excepto que tú no tendrás la suerte de morir de algo natural». Era una amenaza explícita, y Joaquín la entendió claramente. Pero también entendió que si se rendía ahora, todo el trabajo que Clara había hecho, todas las mujeres que habían confiado en él, todo habría sido en vano. Así que en lugar de retirarse, escaló. Contactó a periodistas internacionales, sabiendo que los medios extranjeros podían ejercer presión de maneras que los medios locales no podían. Escribió a organizaciones de derechos humanos que estaban comenzando a formarse en esa época. Y lo más importante, comenzó a documentar todo meticulosamente, manteniendo copias de su investigación en ubicaciones separadas en caso de que algo le sucediera. La atención internacional comenzó a construirse lentamente. Un periodista del New York Times escribió un artículo largo en 1963 sobre el monstruo de Lecumberri y cómo continuaba ejerciendo influencia incluso desde prisión. Una revista francesa publicó una investigación detallada sobre el sistema penitenciario mexicano y el caso Salgado como ejemplo de su disfunción. Y estas publicaciones extranjeras eventualmente forzaron a los medios mexicanos a reconsiderar la historia. Pero el progreso era dolorosamente lento. Y mientras tanto, las víctimas seguían sufriendo. Teresa Montoya, cuya adicción a las pastillas había empeorado progresivamente, fue encontrada muerta en su casa en 1964 por una sobredosis. Oficialmente fue catalogada como accidental, pero su esposo Andrés siempre creyó que había sido suicidio. Teresa tenía solo 35 años, y había pasado más de la mitad de su vida adulta lidiando con el trauma que Salgado le había infligido. Su muerte provocó una nueva ola de atención al caso. Un joven director de cine llamado Arturo Ripstein estaba fascinado por la historia y quería hacer una película sobre ella, pero encontró resistencia de los estudios que consideraban el tema demasiado controversial. Un novelista llamado Carlos Fuentes mencionó el caso Salgado en ensayos sobre la corrupción institucional en México, pero sus palabras llegaban principalmente a intelectuales que ya estaban convencidos. Lo que finalmente cambió todo fue algo que nadie había anticipado. En 1967, 15 años después de su condena, Héctor Salgado sufrió un derrame cerebral masivo que lo dejó parcialmente paralizado y con daño cerebral severo. Ya no podía hablar coherentemente, y su mente, que había sido tan calculadora y manipuladora, ahora estaba confundida y fragmentada. Era, en cierto modo, una justicia poética. El hombre que había destruido tantas mentes y cuerpos, ahora estaba atrapado en un cuerpo que no funcionaba y una mente que no podía procesar la realidad. Pero su condición también creó un problema legal. Sus abogados inmediatamente solicitaron clemencia médica, argumentando que un hombre en su estado no podía seguir siendo encarcelado. Y para horror de las víctimas y activistas, el gobierno parecía inclinado a concedérsela. La posibilidad de que Salgado fuera liberado para morir en libertad provocó protestas frente al Palacio de Gobierno, con docenas de mujeres, muchas de ellas víctimas de otros abusos del sistema penitenciario, exigiendo que el monstruo muriera en prisión. Carmen Montoya, ahora una anciana de 70 años pero todavía con fuego en sus ojos, lideró muchas de estas protestas. Había perdido a su hija a causa del trauma que Salgado había infligido, y estaba determinada a que no recibiera misericordia cuando él nunca había mostrado ninguna. «Mi Teresa está muerta», gritaba a través de un megáfono improvisado durante las manifestaciones. «Murió por lo que este hombre le hizo, y él debe morir en la prisión, sin dignidad, sin paz, tal como las mujeres que destruyó murieron sin paz». La presión pública funcionó. La solicitud de clemencia fue negada, y Salgado permaneció en prisión. Pero su salud continuó deteriorándose.
Para 1968, era apenas una sombra del hombre poderoso y aterrador que había sido. No podía alimentarse solo, no controlaba sus funciones corporales, y pasaba la mayor parte del tiempo en un estado semiconsciente. Algunos argumentaban que mantenerlo vivo en ese estado era cruel e innecesario. Otros, particularmente las víctimas, sentían que cada día de sufrimiento que experimentaba era un pequeño pago por el sufrimiento mucho mayor que había causado. Joaquín Morales visitó a Salgado en prisión en el invierno de 1968, 6 meses antes de su muerte. Fue una visita extraña y perturbadora. El hombre que yacía en la cama del hospital de la prisión era irreconocible del director arrogante y cruel que había aterrorizado Lecumberri. Su cuerpo estaba demacrado, su piel tenía un tono grisáceo, y sus ojos, cuando ocasionalmente se abrían, no mostraban reconocimiento o comprensión de lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Sabe quién soy?, preguntó Joaquín, aunque sabía que probablemente no había respuesta. Salgado giró lentamente su cabeza hacia él, y por un momento, algo pasó por sus ojos. ¿Era reconocimiento? ¿Miedo? ¿Remordimiento? Era imposible saberlo. Pero luego el momento pasó, y Salgado volvió a su estado vacío, su boca abierta, saliva corriendo por su barbilla. Joaquín se preguntó si había algo de Salgado todavía atrapado dentro de ese cuerpo roto, consciente de su condición pero incapaz de comunicarse o escapar. La idea era aterradora y, de cierta manera, satisfactoria. Si había algo de él todavía allí, entonces estaba experimentando su propia prisión personal, una donde las paredes eran su propio cuerpo traicionero y la sentencia era perpetua hasta la muerte. «Las mujeres que destruiste», dijo Joaquín en voz baja, inclinándose cerca aunque sabía que probablemente Salgado no podía entenderlo. «Ellas no te han olvidado, y yo no dejaré que el mundo te olvide. Tu nombre vivirá, pero solo como una advertencia, como un símbolo de todo lo que está mal en nuestro sistema. Eso es tu legado». Héctor Salgado murió el 15 de abril de 1969, exactamente 17 años después de que Roberto Fuentes publicara la historia que lo expuso. No hubo funeral público. Su cuerpo fue cremado y las cenizas fueron dispersadas sin ceremonia. No hubo obituarios en los periódicos principales. Para el mundo oficial, simplemente dejó de existir. Pero para las mujeres cuyas vidas había destruido, su muerte no trajo el cierre que habían esperado. Rosa Delgado, todavía en el asilo psiquiátrico, no entendió cuando le dijeron que Salgado había muerto. Su mente había construido una realidad alternativa donde él todavía la perseguía. Lucía Contreras sintió un breve momento de alivio, pero luego se dio cuenta de que la muerte de Salgado no devolvía los años que había perdido con su hija. Y Carmen Montoya, quien había luchado tan duramente por justicia, descubrió que la venganza era hueca cuando la persona que más amabas ya no estaba allí para compartir la victoria. Los años que siguieron fueron un período de olvido gradual. El caso Salgado se convirtió en una nota al pie en la historia del sistema penitenciario mexicano. Lecumberri continuó operando hasta 1976, cuando finalmente fue cerrado, y las operaciones fueron trasladadas a nuevas instalaciones en las afueras de la ciudad. El edificio fue convertido en el Archivo General de la Nación, sus celdas ahora llenas de documentos en lugar de prisioneros. Joaquín Morales continuó su trabajo como investigador privado, especializándose en casos de abuso institucional. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, dedicando su vida completamente a la causa que había heredado de su hermana Clara. Murió en 1998, a los 70 años, después de documentar docenas de casos similares al de Salgado, aunque ninguno alcanzó el mismo nivel de atención pública. Pero antes de morir, Joaquín hizo una cosa más. Compiló toda su investigación, todos los testimonios que había recolectado durante décadas, todos los documentos que Roberto Fuentes había reunido originalmente, y los depositó en los archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Dejó instrucciones de que los materiales debían estar disponibles para investigadores e historiadores, asegurándose de que la historia completa de lo que había ocurrido en Lecumberri nunca fuera completamente olvidada. En 2012, 60 años después de la exposición original del caso, una estudiante de posgrado llamada Ana Gutiérrez encontró los archivos de Joaquín mientras investigaba para su tesis sobre abuso de género en el sistema penitenciario mexicano. Lo que encontró la dejó sin aliento. No solo los casos documentados de las víctimas conocidas de Salgado, sino evidencia de al menos 30 mujeres adicionales que habían sido víctimas durante su tiempo como director. Ana pasó 3 años investigando, rastreando a los descendientes de las víctimas, buscando en archivos municipales y eclesiásticos, reconstruyendo vidas que habían sido deliberadamente borradas o ignoradas. Lo que emergió fue un retrato aún más oscuro de lo que se había conocido públicamente. Salgado no había sido una aberración, un monstruo solitario operando en el vacío. Había sido parte de un sistema endémicamente corrupto que permitía y a veces incluso incentivaba tal abuso. La tesis de Ana, publicada en 2015, generó renovado interés en el caso. Periódicos publicaron artículos retrospectivos, programas de televisión produjeron documentales, y por primera vez se hizo un esfuerzo serio para localizar a los hijos nacidos de las violaciones de Salgado y ofrecerles recursos psicológicos y apoyo. Uno de esos hijos era Eduardo Villegas, el niño que Teresa Montoya había visto jugando en aquel jardín en 1959. Ahora era un hombre de 63 años, un arquitecto exitoso con su propia familia. Nunca había sabido la verdad sobre su concepción. Sus padres adoptivos habían muerto sin revelarle su origen, manteniendo el secreto hasta sus tumbas con la creencia de que estaban protegiéndolo. Cuando Ana lo contactó en 2016, la revelación devastó a Eduardo. Todo lo que pensaba que sabía sobre su identidad, sobre sus orígenes, era una mentira. El hombre que era su padre biológico era un monstruo, un violador que había aterrorizado a docenas de mujeres. Y su madre biológica, Teresa, había vivido una vida de trauma y dolor, muriendo joven de una sobredosis relacionada con el sufrimiento que nunca pudo superar. Eduardo pasó meses en terapia, lidiando con esta nueva realidad. Su esposa y sus hijos lo apoyaron, pero la información creó una grieta en su sentido de identidad que nunca se cerraría completamente. Eventualmente, visitó la tumba de Teresa, un pequeño espacio en un cementerio en Iztapalapa, marcado con una lápida simple que su esposo Andrés había colocado décadas antes. «Lamento no haberte conocido», susurró Eduardo, arrodillándose junto a la tumba. «Lamento que tu vida fuera tan difícil, y lamento haber sido parte de tu dolor, aunque yo no tuve control sobre cómo fui concebido». Era un momento de cierre, pero también de apertura de nuevas heridas. Eduardo decidió usar su privilegio y recursos para hacer algo positivo. Estableció una fundación dedicada a apoyar a mujeres que habían sido abusadas en el sistema penitenciario, proporcionando asistencia legal, terapia psicológica y recursos para la reintegración social. Lo llamó la Fundación Teresa Montoya, en honor a la madre que nunca conoció. Otros hijos de las víctimas de Salgado reaccionaron de diferentes maneras. Algunos no querían saber nada, rechazando la información y cortando contacto con Ana y su investigación. Otros abrazaron el conocimiento, buscando a sus madres biológicas si todavía vivían o visitando sus tumbas si habían muerto. Y algunos, como Eduardo, decidieron convertir su dolor en acción, trabajando para prevenir que otros sufrieran como sus madres habían sufrido. La historia de Héctor Salgado y las presas de Lecumberri se convirtió en parte del canon de casos históricos estudiados en escuelas de derecho, en programas de estudios de género, en cursos de criminología. Se volvió un ejemplo de cómo el sistema judicial puede fallar a sus víctimas más vulnerables, de cómo el poder sin supervisión inevitablemente lleva al abuso, de cómo el silencio y la complicidad permiten que los monstruos prosperen. Pero más allá del valor académico,
La historia permanece como un recordatorio doloroso para México de sus propios fallos sistemáticos. Porque aunque Salgado fue eventualmente llevado ante la justicia, el sistema que lo protegió durante tanto tiempo nunca fue completamente reformado. Los mismos patrones de corrupción, de abuso de poder, de victimización de los más vulnerables, continúan en diferentes formas hasta hoy. En 2020, durante una investigación sobre condiciones en prisiones de mujeres en México, periodistas descubrieron casos de abuso sexual que eran inquietantemente similares al patrón de Salgado. Guardias violando a presas, directores de prisiones ejerciendo control sexual sobre mujeres bajo su custodia, sistemas de protección que fallaban consistentemente en prevenir o castigar tales abusos. Era como si los 68 años desde los crímenes de Salgado no hubieran enseñado nada, como si la historia estuviera condenada a repetirse una y otra vez. La diferencia ahora es que hay voces más fuertes exigiendo rendición de cuentas. Organizaciones de derechos de las mujeres, grupos de activistas, periodistas valientes que se niegan a mirar hacia otro lado. Y están las voces de las víctimas mismas, cada vez más dispuestas a hablar, a compartir sus historias, a exigir justicia incluso cuando el sistema parece diseñado para negársela. Carmen Montoya, quien murió en 1978, solía decir en sus últimos años: la justicia no es solo castigar a los culpables, es cambiar el sistema que los creó. Dedicó su vida después de la muerte de Teresa a intentar hacer exactamente eso, aunque los cambios que logró fueron pequeños e incrementales. Pero cada pequeño cambio importaba. Cada nueva política de supervisión en prisiones, cada nueva ley protegiendo los derechos de los presos, cada nuevo protocolo para reportar abuso. La placa en el antiguo edificio de Lecumberri, colocada en 1992, fue solo el comienzo. En 2022, el gobierno de la Ciudad de México inauguró un monumento más significativo en el sitio donde solía estar la crujía M. Es una escultura de bronce que representa 7 mujeres de pie, sus rostros mirando hacia el cielo, sus manos entrelazadas en solidaridad. Una placa en la base lista los nombres de las 7 víctimas principales: Teresa Montoya, Magdalena Ortiz, Rosa Delgado, Patricia Ávila, Lucía Contreras, Ana María Soto y Beatriz Hernández. Pero debajo de esos nombres hay otra inscripción: y por todas las mujeres cuyas historias nunca fueron contadas, cuyo sufrimiento nunca fue reconocido, cuyas voces fueron silenciadas, que nunca sean olvidadas. La historia de Héctor Salgado y las presas de Lecumberri no tiene un final limpio o satisfactorio, porque las historias reales raramente lo tienen. El daño que causó se extendió a través de generaciones, afectando no solo a sus víctimas directas, sino a sus hijos, sus familias, toda la comunidad que fue forzada a confrontar la oscuridad que había existido en medio de ellos. Y aunque Salgado murió hace más de 50 años, su legado persiste en las formas en que la sociedad mexicana todavía lucha con cuestiones de poder, género, justicia y protección de los vulnerables. Pero también hay esperanza en esta historia. Esperanza en las personas que se negaron a permanecer en silencio. Roberto Fuentes, a pesar de sus demonios personales. La doctora Estrada, quien finalmente encontró el coraje de compartir la verdad. Carmen Montoya, quien convirtió su dolor en activismo. Joaquín Morales, quien dedicó su vida a documentar la justicia negada. Y las víctimas mismas, quienes encontraron la fuerza para testificar, para compartir sus historias, para sobrevivir incluso cuando el sistema les decía que no importaban. Sus voces resonaron a través de los años, atravesando décadas de silencio y olvido, recordándonos que el verdadero horror no está en lo sobrenatural, sino en lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros. Y también recordándonos que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay personas dispuestas a encender una luz, a luchar por la justicia, a negarse a que las víctimas sean olvidadas. La prisión maldita de Héctor Salgado ya no existe físicamente,
Lecumberri fue demolido parcialmente y reconvertido. Las celdas donde sufrieron tantas mujeres ahora almacenan documentos polvorientos. Los pasillos donde resonaban sus gritos ahora son caminados por historiadores e investigadores. Pero las memorias permanecen grabadas en la conciencia colectiva de una nación que todavía está aprendiendo a confrontar sus propios fantasmas. Tal vez esa es la lección final de esta historia, que los fantasmas más aterradores no son los que acechan casas embrujadas o cementerios oscuros, sino los que caminan entre nosotros con forma humana, ejerciendo poder sin compasión, causando daño sin consecuencias. Hasta que la sociedad aprenda a identificar y detener a estos monstruos humanos, antes de que puedan causar daño irreparable, historias como la de Héctor Salgado continuarán repitiéndose, cada una dejando un rastro de vidas destrozadas y familias destruidas. Las 7 mujeres del monumento miran hacia el cielo, sus manos entrelazadas, su postura desafiante incluso en su representación de bronce. No son representadas como víctimas pasivas, sino como sobrevivientes que se negaron a ser borradas de la historia. Es un homenaje imperfecto a un sufrimiento que nunca puede ser completamente honrado o reparado. Pero existe, sólido y permanente, un recordatorio de que incluso cuando el sistema falla, incluso cuando la justicia llega tarde o incompleta, las historias de aquellos que sufrieron merecen ser contadas, recordadas y usadas como advertencias para las generaciones futuras. Y mientras México continúa luchando con su presente, confrontando nuevos casos de abuso de poder y violencia institucional, las lecciones del caso Salgado permanecen dolorosamente relevantes. Porque la historia no es solo sobre un hombre malvado en 1952, sino sobre los sistemas que lo permitieron, las personas que miraron hacia otro lado, y la lucha continua por crear una sociedad donde tales horrores sean verdaderamente imposibles, donde las voces de los vulnerables sean escuchadas antes de que sea demasiado tarde, donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho universal e inquebrantable.